Un hombre de unos 30 años trabaja en su taller. Sus manos, curtidas por la sierra y el polvo, tallan con paciencia una áncora. Lleva horas repitiendo el mismo movimiento, envuelto en el calor sofocante de la provincia de Galilea, tal vez unos 33 o 35 grados al sol. Probablemente se encuentra en Nazaret, donde creció, o tal vez en Séforis, una ciudad de mayor expansión a solo 6 kilómetros, donde el oficio de carpintería encuentra más demanda. El ritmo monótono del trabajo lo sumerge en pensamientos que no pueda callar. ¿En verdad soy el elegido de los profetas? ¿Cómo sabré cuál es el plan? ¿Qué tengo que hacer? Aún no hay multitudes, no hay milagros, no hay seguidores, no se siente divino, se siente confundido y humano. En los años por venir abandonará ese taller, recorrerá aldeas, desiertos y montañas, reclutará personas para compartir un mensaje de compasión radical. Será observado de cerca por las autoridades locales y por la mismísima Roma, que para ese entonces ya transita del modelo republicano para convertirse en el gran imperio romano, bajo el gobierno de César Augusto. Esa labor que será conocida como su ministerio alcanzará su clímax en una semana que más tarde será bautizada como la Pasión de Cristo. Estamos hablando del Cristo retratado en The Carpenter de Nightwish, la banda más grande que el symphonic metal ha dado. Podemos escuchar en la canción líneas como Who are you? Man condemned to shine a salvation, Through the centuries, ¿Quién eres? Hombre condenado a brillar una salvación a lo largo de los siglos. También They tell me to lie on the grass and observe my Savior, the one crucified to the shipwreck of birds. Me dicen que me tumbe en la hierba y observe a mi Salvador, al crucificado entre el canto de los pájaros. Esta canción curiosamente fue el primer sencillo en su historia, escrita por Thomas Holopainen, frontman de Nightwish, que por supuesto no es un himno religioso, es una interpretación personal que nos presenta a un hombre que, antes de ser un redentor, un mesías, es simplemente un carpintero, con reflexiones e interrogativas como las de cualquier ser humano. Probablemente se refiere a un par de años antes de que sucediera la llamada Pasión de Cristo, pasión de la cual nacerán no solo leyendas, sino estructuras religiosas, debates filosóficos, guerras, revoluciones, dogmas, bueno, lo que ya sabemos todos. Esto es Riffs con Historia, podcast que pretende dar a conocer lo que hay detrás de las grandes canciones, álbumes y bandas del metal, el rock y otros géneros relacionados, analizando lo que les dio origen, así como su relación con la historia, literatura, filosofía, arte y ciencia. Bienvenidos al episodio 3, Semana Santa y Metal. Yo soy Isaac Reyes. Seguimos recibiendo buenos comentarios, sugerencias y hasta recomendaciones. Nos han enviado incluso links. Parece que les está gustando este proyecto y nosotros estamos muy contentos. Así que recuerden, suscríbanse en YouTube o en Spotify y activen la campanita. Les quiero contar que curiosamente, aunque es un podcast mexicano, el mayor porcentaje de escuchas se encuentra en Colombia, así que les enviamos un saludote. Porcentajes considerables, son oyentes de Colombia, de México, de Argentina, de Perú, incluso nos marca por ahí de Vietnam, lo cual es bastante curioso. Saludos a todos desde donde nos escuchen. La Semana Santa es el periodo que conmemora los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, su muerte y su presunta resurrección. Para el cristianismo, representa el momento culminante de su fe. En Latinoamérica, zona geográfica donde la religión católica es predominante, solo por dar unos ejemplos se llevan a cabo varias tradiciones sumamente arraigadas. En México, en Iztapalapa, que está al oriente de la Ciudad de México, se lleva a cabo la Pasión de Cristo, donde los lugareños representan una obra de teatro durante varios días. Es curioso porque solamente los lugareños pueden hacerlo. Me parece que suelen pedir participar con años de anticipación. Son tradiciones bastante arraigadas. En Colombia, desde el siglo XVI se lleva a cabo las 5 procesiones de Semana Santa en la ciudad de Popayán, y en Argentina se lleva a cabo también un Vía Crucis en el Monte Calvario, en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué rayos es la Semana Santa? Pues les voy a contar que básicamente es la siguiente serie de hechos. Todo inicia el Domingo de Ramos. Seguramente todos estos términos ustedes los han escuchado porque son creyentes, porque fueron creyentes, porque de niños, como casi todos los niños latinoamericanos, fuimos obligados a ir a la iglesia en algún momento. Entonces escucharán algunos términos o días que son como muy comunes. Vamos a entender cuál es la cronología. Inicia con el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entró en Jerusalén en un burrito, aclamado por la multitud como un líder, una especie de bienvenida revolucionaria. Ahorita vamos a profundizar en eso. Después se viene la última cena, el Jueves Santo. Es una reunión que tiene con sus discípulos. Es importante aclarar que aquí no es que Jesús supiera que era su última cena, sino ellos eran judíos y estaban celebrando la Pascua, una tradición judía.
Era un momento íntimo donde, conforme a lo que se describe en la Biblia, ya se predice que él será traicionado, ¿no? Después de esto, se hace la oración en el huerto del Getsemaní. Todas estas las iremos ampliando, ¿no? Jesús se enfrenta a la angustia de su destino y es el punto donde se habla de un Jesús más humano y existencial. Posterior a esto ya viene el arresto y el juicio. Es traicionado por Judas, que lo vende, y es capturado por las autoridades religiosas judías y entregada a los romanos. El día viernes es la crucifixión, que es la ejecución pública, violenta, humillante, llevada a cabo en el Gólgota, o que también se llama Monte Calvario. Este nombre de Gólgota vamos a quedárnoslos porque va a ser importante. El día 6 es la sepultura y la vigilia, lo que se le llama el sábado de gloria, es el silencio, la incertidumbre, conforme a la tradición, conforme a las historias, pues nadie sabía qué estaba pasando. Y el último día, el séptimo, es la resurrección, lo que se le dice el domingo de Pascua, aunque como ya lo dije, Pascua es una tradición judía. Es regreso, es el plot twist más grande que pudiera haber existido para una historia de estos términos. Ahora bien, alejándonos del aspecto religioso, porque el objetivo de este podcast no es difundir ningún tipo de fe, sino hablar de la historia y su relación con nuestro amado metal y nuestro amado rock. Así como dejando a un lado también la discusión relativa a si Jesús realmente existió y yéndonos del lado del antiguo historiador Flavio Josefo y otros historiadores que señalan que sí existió, vamos a darlo por hecho. Entonces vamos a hablar de por qué su vida tuvo un final tan trágico y brutal. ¿Por qué Jesús de Nazaret fue una figura incómoda para el poder? El Imperio Romano era profundamente pragmático y autoritario, y para ellos Jesús no era un profeta, pero sí era un agitador social. ¿Por qué? Vamos a ver. Predicaba un mensaje que alteraba o incluso trastornaba el orden establecido. Hablaba de amor al prójimo, de que los últimos van a ser los primeros, de que el reino de Dios estaba cerca. Todo esto, más allá de verlo con ojos religiosos, con ojos de fe, suena a un levantamiento, a una revolución. Sobre todo si tomamos en cuenta que en Judea, que Judea estaba ocupada por Roma y el ambiente estaba cargado de tensión política y nacionalista. Como toda la vida, esa parte del mundo está cargado de tensiones políticas. Otro punto, reunía multitudes. Era un hombre que, conforme a la tradición judía, llevaba muchos años siendo esperado. Se habla, me parece que en el libro de Isaías de la misma Biblia, de una profecía, donde justamente cuando él entra a Jerusalén el domingo de Ramos es que se está cumpliendo esa profecía. Ahí las personas que sepan mucho más de esto al respecto podrán corregirme. Entonces la gente estaba ávida de escuchar a ese Mesías que estaba anunciado. Cabe señalar que los mítines en los que, porque finalmente son mítines, en los que reunía a la gente, pues no tenía permiso de las autoridades. Entonces imagínense cómo las autoridades lo veían, ¿no? Como esta persona que de repente llenaba muchísimos lugares, seguramente cuando la tradición o la religión nos habla de sus predicaciones o de sus sermones, pero véanlo con los ojos de la política o del gobierno, pues realmente eran mítines donde estaba dando discursos poderosos que estaban alborotando a todo el mundo, ¿no? Importante, él no tenía un ejército, pero sí tenía seguidores muy leales. Y en política eso basta para que te consideren como una amenaza. ¿Cuántos líderes políticos sin armamento o sin fuerza militar han llegado al poder? Otro punto, traía el hándicap de ser el rey de los judíos. Él nunca realmente se autoadjudicó, o sea, no llegaba y decía, hola, soy el rey de los judíos, pero sus seguidores así lo nombraban. Entonces, veamos este punto tan poderoso. Es muy provocativo que resultaba para el aparato romano saber que un líder con un discurso que estaba ahí alborotando y con gran poder de convocatoria era nombrado rey. Entonces sabemos que en Roma solo el César era rey, que bueno, para ese entonces ya era emperador, pero es un decir. Y de repente un agitador en una de las provincias del creciente Imperio Romano estaba siendo llamado rey por sus seguidores. Por lo tanto, su ejecución no fue un castigo religioso, sino fue una medida de control político. La crucifixión era una sentencia pública, que es verdad, no se hacía para todos, pero sí se llevaba a cabo. Era brutal, era diseñada para infundir miedo. En otros episodios de la historia lo hemos visto, se aniquila al líder y en algunas ocasiones sus restos se ponen a la vista de todos, ¿no? Para infundir el miedo. Era lo que Roma usaba contra los rebeldes, esclavos, sublevados, agitadores. Era una advertencia, no era un rito.
Ahora bien, el día de hoy revisaremos los riffs que aluden directamente a alguno de los momentos de la Pasión de Cristo y por ende a la Semana Santa. Lo repito, la Pasión de Cristo y la Semana Santa. No nos vamos a ir por la fácil que ocupaba el Canal 5 de que en la Semana Santa pasaba todas las películas que tengan que ver con la Biblia. Pasan películas de Moisés o de cosas así, pues no tiene nada que ver de nada y tal, ¿no? Entonces aquí nos dimos a la tarea, que fue bastante difícil, de encontrar canciones o anécdotas que tuvieran que ver con esto que les acabo de decir, ¿no? Cabe señalar que así como veremos bandas que todos conocemos, también encontraremos otras que por la temática tan específica, que es de nicho, es de culto, si quieren llamarlo así, vamos a encontrar otras bandas que no son tan conocidas, lo cual siempre como metaleros es bueno porque siempre nos encanta estar conociendo bandas y el metal es tan amplio que siempre estamos conociendo más y más bandas. La primera canción que vamos a encontrar se llama Gethsemane y es de la banda con la que iniciamos, Nightwish, de 1998. Esta banda de Symphonic Metal, como ya lo habíamos comentado. Ok, estábamos hablando de que termina la última cena. La última cena se llevó a cabo en el Monte Sión, que estaba dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén, donde Jesús ya sabe que será traicionado y entregado por Judas, y se traslada al huerto de Getsemaní. ¿Qué es el huerto de Getsemaní? Era un lugar donde se iba a orar, asumo yo, que era como un jardín muy bonito, como algo muy que les ayudaba a las personas que iban a orar, a rezar, y se usaba para eso, vaya. Este huerto estaba ubicado en el Monte de los Olivos, fuera de la ciudad amurallada. Realmente eran cerritos, pero en la Biblia se tiende a magnificar todo. Habrá caminado Jesús 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. La siguiente referencia es sumamente local para los que en el sur de la Ciudad de México, pero es como darle una vuelta a los viveros de Coyoacán. Unos 20 minutos a pie. Entonces ahí entra en un momento muy humano donde siente miedo y llora. Y es esa esencia humana la que de nueva cuenta captura Nightwish en la canción. Podemos escuchar But let this cup of suffering pass from me, en español, pero deja que esta copa de sufrimiento pase de mí. La segunda canción es de Wasp, de esta banda de glam metal, de 2015. El álbum se llama Gólgota, por eso les decía que este nombre de Gólgota era importante recordarlo. Entonces, como ya lo mencionamos, el Gólgota fue el lugar en donde se llevó a cabo la crucifixión, de ahí toma el nombre un álbum. Este es un álbum completo. El tema central es completamente relativo a Jesús crucificado, el sufrimiento humano, lucha, arrepentimiento, fe, vacío espiritual, etc, etc. Pero dentro de este álbum también hay una canción que se llama Gólgota. Y aquí podemos escuchar líneas como Why have you waited so long, my son? Why have you forsaken me? En español, ¿por qué has esperado tanto, hijo mío? ¿Por qué me has abandonado? Otra línea, Why I'm dying on a cross on this way and why I'm supposed to pay. ¿Por qué estoy muriendo en una cruz de esta forma y por qué se supone que yo debo de pagar? En ambos casos son supuestos diálogos que dijo Jesús mientras lo estaban crucificando, mientras él estaba agonizando. Otra de las canciones que podemos encontrar es de Theocracy, esta banda de power metal que realmente también es de white metal. El white metal se le dice al metal cristiano, que en su momento abordaremos a fondo, ahorita nada más mencionamos. Y esta canción que se llama Easter es una canción de casi 10 minutos que describe la resurrección de Jesucristo. Comienza describiendo los 3 días de oscuridad tras la crucifixión, donde la esperanza parece perdida. Luego se centra en la mañana de Pascua, con una tumba vacía, una aparición de ángeles que anuncian la resurrección. Incluso describe un terremoto el día de la resurrección. Podemos escuchar Glory, Glory, Hope is Alive. Gloria, Gloria, la esperanza está viva. Ahora, la banda Nine Inch Nails, esta banda industrial que también ya hemos mencionado en otros programas, por allá de los años 90, cuando esta banda rompía esquemas con su música diferente, lírica totalmente fuera de lo común, unos videos que incluso fueron censurados en MTV por considerarse en ese momento tan fuertes, desde un inicio se convierte en una banda de culto, ¿no? Y surge el rumor de que su nombre, Nine Inch Nails, venía de, bueno, que en español es clavos de 9 pulgadas, venía de que eran la medida de los clavos con los que se sacrificó a Cristo. En ese momento no teníamos el acceso tan inmediato a internet y demás, entonces en muchos lugares, bueno, más bien muchas personas creíamos, porque yo por ejemplo que era niño, lo creía y me parecía como de wow, qué atrevidos, ¿no? No obstante, Trent Reznor, el líder de la banda, nunca ha confirmado esta versión, incluso ha dicho que el nombre no tiene significado alguno, que simplemente le gustó cómo sonaba. Y finalmente no podíamos sacar a los malos de la película en este tema, ¿no? Una canción que se llama Christians to the Lions de Behemoth, esta banda de black metal. Creo que en Riffs de la Historia es la primera vez que hablamos de una banda de black metal.
Si bien esta no es una canción de la cronología de la Pasión de Cristo, pero puede conectarse en el sentido de que habla de los primeros tiempos del cristianismo, particularmente en la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Durante la época de los emperadores romanos como Nerón, los cristianos fueron perseguidos brutalmente y uno de los métodos más infames de tortura y ejecución era lanzarlos a los leones en el Coliseo de Roma o en algunos otros lugares. Esta referencia histórica se utiliza como metáfora para hablar de la persecución religiosa, aunque Behemoth, en su estilo característico, lo hace de una forma agresiva y despectiva hacia la religión cristiana. Y para cerrar el programa, hablemos de la vez en que un guitarrista trató de convertirse en Jesús. Por allá del 2005, los pioneros del New Metal Korn sacaron un álbum que marcaba una enorme diferencia en su estilo musical. Se alejaban de este género y experimentaron con algo más atmosférico, electrónico, algo bastante raro que no le gustó mucho a los fans. Fue un hito en el sonido de la banda. Incluso su sonido coqueteaba un poco con el industrial. Una de las razones más importantes por las cuales sucedió esto fue debido a que en 2005, antes de que comenzaran a grabar See You on the Other Side, el álbum donde cambiaron su sonido, Brian Welch, mejor conocido como Head, uno de los dos guitarristas fundadores de la banda y el más icónico, quien se dio a conocer por sus guitarras de 7 cuerdas, distorsión gruesa, etc., anunciaba su salida de la banda. Fue sorprendente, pues en ese momento Korn, si bien ya no era el mejor sonido, el mejor estilo de la banda, se encontraba en un momento de amplia fama, tenían muchísimo éxito mundial. Sin embargo, parecía que Head se sentía desmoronado por dentro. Declaró que se sentía hundido en la adicción al cristal y tenía una hija pequeña a la cual ni siquiera podía cuidar. Entonces consideró que estaba tocando fondo. En sus propias palabras, estaba muerto por dentro, sonreía en las fotos, pero me quería morir. Recé y sentí una paz tan poderosa que me puse a llorar como un niño. Fue la primera vez que me sentí realmente vivo. Head, el emblemático guitarrista que marcó a una generación, se había convertido al cristianismo. La cuestión aquí es que este personaje llevó al límite su emoción por su nueva conversión al cristianismo. Viajó a Israel y se bautizó en el río Jordán. Según la Biblia, Jesús fue bautizado antes de todo el tema de la Pasión de Cristo, fue bautizado en el río Jordán. Brian Welch hizo lo mismo. Head empezó a adoptar un look más desalineado pero espiritual, cabello largo, barba crecida, ropa sencilla. Él ya era, digamos, greñudo, pero se le conocía mucho por rastas y empezó a tomar un aspecto muy parecido a Jesucristo. Tomó una postura mesiánica, daba charlas motivacionales en iglesias, sermones, centros de rehabilitación. Para entendimiento de varios, no solo seguía una nueva religión, Head se quería convertir en Jesús. Además de esto, se empezó a convertir también en el hombre Biblia. Se empezó a tatuar un gran número de versículos por todo el cuerpo. Para fortuna del metal, no se alejó de la música por completo. Tuvo una banda llamada Love and Death, también de New Metal. No era mala, pero fuera de los círculos cristianos no fue relevante. ¿Qué pasó después? Durante años su relación con los otros miembros de Korn fue distante e incluso se sentía tensa. Hubo algunas declaraciones de Head en contra de la banda y Jonathan Davis, el líder, incluso declaró que respetaba su decisión, pero que estaba loco, que Head estaba loco y por algunas cosas que decía en las entrevistas. Años después, en 2012, hizo una aparición sorpresa en el Carolina Rebellion Festival tocando la mega emblemática Blind, canción que dio origen al grupo. Para 2013 se reintegró oficialmente y continúa hasta la época actual. Fuera del metal, pero dentro del rock, mencionamos dos canciones extras. Passion and Warfare de Steve Vai de 1990 es instrumental, pero el título alude directamente a la Pasión de Cristo y contiene una fuerte carga espiritual. Vai dijo que el álbum se basa en sueños y visiones que él tuvo. Y Jesus of Suburbia de Green Day, ya tocando un poquito del punk. Aunque no es sobre Semana Santa tal cual, toma la figura de Jesús como un símbolo y juega con la idea de martirio, redención en un contexto moderno y nihilista. En conclusión, la Semana Santa no solo rememora un acontecimiento religioso, sino un punto de inflexión histórico que ha marcado política, cultura, arte y por supuesto la música. El metal lo ha sabido abordar y aterrizar y ha aprovechado no solo para mencionarlo de manera narrativa o anecdótica, sino incluso para presentar un escenario de mayor reflexión y cuestionamiento, más allá de solo replicar lo que por años y por años se enseña y solamente se repite. Y díganos amigos qué bandas, canciones o álbumes nos faltaron. No olviden suscribirse, darnos like, dejar algún comentario. Nos vemos el siguiente jueves para hablar de más riffs con historia.